Te doy la bienvenida de nuevo. En la anterior lección vimos lo que son los arrays o arreglos en nuestro código, cómo funcionan y por qué los necesitamos en la programación orientada a objetos. En esta lección veremos un poco más de los arreglos, un ciclo muy útil para poder usarlos y cómo podemos extender la funcionalidad para muchos casos muy importantes. Quedamos con un par de ciclos y nuestros objetos de jugadores, donde vimos que podemos crearlos de manera dinámica y también podemos recorrer este tipo de array. Ahora veamos un ciclo que se usa mucho con estas estructuras y que es muy similar al for, el for each, que su traducción sería por cada. Vamos a ver el código y ya vamos a explicar cómo funciona. Borraré los ciclos que tenemos y vamos a crear uno nuevo. Para esto usaré la estructura base que me da el autocompletado del for each. Aquí vemos varios elementos. El primero es el tipo de variable que vamos a usar. Aquí dice var. Este es un tipo de variable muy general. Nosotros podemos usar el que queremos. Como quiero usar jugadores, colocaré el nombre de esta clase, jugador. El segundo es el nombre de la variable con la que lo vamos a acceder. Este puede ser cualquiera, pero normalmente lo podemos usar con el mismo nombre de la clase. Colocaré jugador for each para que lo diferenciemos. El in es un elemento que representa sobre qué elemento vamos a iterar. En este caso es la colección. Para nosotros es el array. Entonces aquí podemos colocar la de arriba, jugadores. Adentro colocaré toda la parte de la creación de nuestro objeto del jugador y de la asignación. Pero vemos que si queremos asignar el valor del jugador for each, no nos lo permite. Normalmente este ciclo se usa para recorrer un array que ya tengamos con valores. Entonces vamos a usar un ciclo for de la misma manera que teníamos antes para crear los objetos. En el nombre del objeto solo colocaré que sea i más 1 para que inicie desde 1. Y ahora sí vamos a usar el for each. Entonces adentro podemos colocar que el nombre del jugador es jugador for each.getNombre y la cantidad de vida también es jugador for each.getCantidad de vida. Por el momento no tenemos este get en nuestra clase. Vamos a crearla rápidamente. Vamos a la clase de jugador y aquí vamos a crear un método que regrese un valor entero. Llamamos al método getCantidad de vida y como retorno le colocamos la cantidad de vida. Listo, ahora si volvemos al ciclo podemos colocar jugador for each.getCantidad de vida. Ahora sí veamos cómo funciona este ciclo. Lo que estamos haciendo es que vamos a recorrer algún array o colección desde su inicio hasta su final. Le colocamos de qué tipo es y cuál es la que usaremos. El valor que está entre el tipo de variable y el in es una variable temporal que almacena el objeto en la posición del array en la que va. Entonces esta es como la parte de jugadores en la posición i. Pero como este tipo de operaciones es tan común en este tipo de estructuras de datos, tenemos un ciclo que lo hace con mayor claridad para que no tengamos que colocar constantemente el valor del index. Tú puedes usar el ciclo que más se ajuste a lo que quieres hacer. En ocasiones se puede usar el for o en otras el for each, no hay problema. Vamos a ir a Unity para probar esto. Demos play y revisemos la consola. Aquí podemos ver cómo se crean los objetos. Y luego con el for each estamos recorriendo el ciclo por cada uno de los elementos que lo componen, que en este caso son jugadores, tomando su nombre y su cantidad de vida para que podamos ver qué valores tienen. Esto es muy útil, porque este ciclo tiene un comportamiento similar al del for, pero nos da la ventaja de mantener el código lo más limpio posible y sin tantos elementos para poder leerlo de mejor manera. Lo siguiente que vamos a ver es lo que son los arrays multidimensionales, que suena muy complejo, pero ya vamos a ver cómo funcionan. Primero voy a borrar todo lo que tengo dentro del start, para que veamos un ejemplo desde cero. Para hacer un array de más dimensiones podemos declararlo como lo teníamos antes. En este caso quiero que sea de números enteros, pero en medio le colocamos una coma. Esto lo que significa es que es un array de números de 2 dimensiones. Esto lo podemos conocer como una matriz. Vamos a colocarle un par de valores iniciales para que podamos entender de mejor manera qué es esto. Para un array de una sola dimensión colocamos unas llaves y adentro los valores directamente. Este elemento lo podemos ver como un arreglo de arreglos. Entonces adentro necesitamos colocar unas llaves y adentro los elementos. Entonces vemos que el grupo de 1, 2 y 3 es un array de números enteros. Y si queremos colocar más elementos, los debemos separar por una coma. Lo que estamos viendo en este momento es un array que adentro tiene más arrays, pero estos son de números. Entonces, visto de otra manera, esto es una matriz de 3 por 3, donde los elementos están distribuidos de la siguiente manera. Algo que debemos tener en cuenta es que los elementos deben corresponder a una de las dimensiones de la matriz. Podríamos colocarlo con esta distribución.
pero como es una matriz podemos colocarlos así para entender mejor cómo están distribuidos. Vamos a ver cómo usar esto. Coloquemos un mensaje de consola con una posición de la matriz. Para accederla necesitamos colocar su nombre. En este caso es matriz. Luego unos corchetes como en un array normal. Pero como este es de 2 dimensiones, vamos a colocar 2 index separados por coma. Colocaré que me diga que está en la posición 1,2. Vamos a Unity y probemos este código. Demos play y revisemos la consola. Aquí nos sale el número 6. Seleccionamos de nuestra carpeta el script de pruebas para revisar por qué no sale este número. El primer número corresponde a las filas de la matriz. Como es 1, vamos a contar desde arriba para abajo, 0 y 1. Entonces es la segunda fila, porque los arrays inician en 0. Y luego tenemos el segundo valor, que en este caso es 2. Este corresponde a la columna de la matriz. Entonces colocamos de izquierda a derecha, 0, 1 y 2. Y vemos que es la tercera columna. Entonces el valor que está en la segunda fila y tercera columna es el número 6. Ese es el funcionamiento de los index en una matriz. Ahora veamos cómo podemos recorrer una matriz en su totalidad. Antes teníamos un ciclo for que iba desde 0 hasta el tamaño de la colección. Si colocamos esto con la matriz, vemos que nos lo permite colocar. Pero ¿cómo sabemos cuál es la posición del elemento si la matriz puede cambiar o tiene varias dimensiones? Si adentro colocamos un mensaje de consola con la posición de la matriz en i, no nos lo permite, porque necesita 2 valores, uno para la fila y otro para la columna. Antes de ver la longitud de la matriz, colocaré primero un ejemplo con los valores directos de su tamaño. Como sé que la matriz es de 3×3, podemos colocar este valor directamente en la condición de salida. Este ciclo va a iterar sobre las filas, pero entonces necesitamos uno que sea para las columnas. Entonces creamos otro ciclo for. Pero como el valor de i ya lo tenemos ocupado, vamos a colocar j. Puede ser el valor que tú quieras. Normalmente si usas estos ciclos anidados, por costumbre se usa i de index, luego j, y si necesitas uno más se usa k. Este es el ciclo para las columnas. Entonces podemos decirle que nos muestre el valor de la matriz en el espacio i, j. Antes de explicar cómo funciona, vamos a Unity para ver qué nos arroja este código. Si damos play y revisamos la consola, podemos ver que nos salen los elementos en el orden que lo tenemos en la matriz, del 1 al 9. Si revisamos el código, podemos entender qué es lo que hacen estos 2 ciclos. Primero entra el ciclo de afuera, el de la i. Este representa las filas. Entonces cuando es 0 es la fila del 1, 2 y 3. Luego va el ciclo de adentro, el de la j. Este representa las columnas. Entonces va a iterar sobre toda la primera fila y sobre los valores de la columna. Entonces el valor de i siempre se mantiene en 0 en la primera iteración y aumenta el valor de j hasta el final. Cuando termina de iterar sobre las columnas, sube en 1 el valor de i. Entonces no es la primera fila sino la segunda, donde i vale 1. J vuelve a 0. Entonces itera sobre todos los elementos de esta fila, que serían 4, 5 y 6. Y de esta manera se pueden iterar sobre los elementos de una matriz. En este caso estamos enviándole los 2 elementos que se necesitan para ubicar la posición de lo que contiene la matriz. Aquí le estamos pasando directamente el tamaño de la matriz, pero existen casos donde este puede variar o no lo sabemos de antemano. Entonces, si queremos usar algo similar a la longitud del arreglo, tenemos una alternativa. Podemos colocar el nombre de la matriz .getLength y entre paréntesis colocamos el index de cuál es el espacio que estamos usando. Como el primer ciclo es del primer espacio, colocamos 0 y el del ciclo de adentro es para el segundo, colocamos 1. Vamos a ver si nos sirve. Volvamos a Unity. Si damos play y revisamos la consola, podemos ver que nos arrojan los mismos valores de la vez pasada. Entonces hagamos un cambio en el código. En nuestra matriz vamos a agregar una nueva fila. Coloquemos los valores que le siguen, el 10, 11 y 12 por ejemplo. Listo, vamos a ir a Unity para probar esto. Si damos play, vemos que sin modificar ningún elemento del recorrido de la matriz, nos permite recorrerla en su totalidad. Hacerlo así nos permite saber la posición del elemento con los valores de i y de j, pero podemos recorrer también la totalidad de la matriz sin preocuparnos por esta posición. Borrar estos 2 ciclos y colocaré la estructura base de un for each. Aquí, como tipo de variable, colocaré int porque este es el tipo de la matriz de arriba. Como variable para el elemento le colocaré número, luego in y por último el nombre de la colección, que en este caso es matriz.
y adentro colocar un mensaje de consola con el valor que tiene el número en la iteración en la que va. Si vamos a Unity y damos play, podemos ver que salen los elementos en orden, de la misma manera que salían con los dos ciclos for. La diferencia de este caso con el anterior es que aquí estamos iterando sobre toda la matriz, sin importar la posición, inicio o el final, es sobre toda. Con la manera anterior podemos controlar un poco más sobre qué elementos iterar y saber en qué posición está en la matriz. Puedes usar ambos métodos. La mayor diferencia es qué es lo que quieres hacer con esta búsqueda, porque estos pueden ser muchos elementos y puede llegar a ser un poco pesado para el procesamiento. Y como último elemento que vamos a ver es algo que es posible que hayas deducido. Podemos tener array multidimensionales de más de 2, y la respuesta es sí. Aquí podemos colocar otra coma en nuestra declaración. Y lo que significa esto es que los elementos que necesitamos son un array de arrays de arrays. Son 3 dimensiones que podemos usar para guardar mucha más información. Estos no son tan usados porque, como te imaginas, son casos de uso muy específicos los que usan este tipo de elementos. Pero en caso de que los necesites, ya los conoces. Y listo, en esta lección vimos el ciclo for each, que es muy útil para usar los array. Además, aprendimos sobre arreglos de múltiples dimensiones y cómo recorrerlos. En las siguientes lecciones veremos más estructuras de datos que nos pueden ser muy útiles para nuestros videojuegos. Le quiero dar un agradecimiento a Alain Peña, a Patricio Canteros, a Danilo Álvarez, a Gustavo Celi, a Brandon Acosta Chiquete, a Cristian Carrasana y a Milgacia Productions por su apoyo en Patreon. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente lección.